en las empresas, pero hubo una temporada en el 2020, recordemos, que todas las personas tenían que estar en el confinamiento a causa de esta pandemia que nadie se la esperaba, que no pasó por la mente de ninguno de nosotros, que no estaba el país, muchos países no estaban preparados y mucho menos las empresas. Hoy vamos a ver esto en este tema tan importante: clima, comunicación organizacional, modelo híbrido. Bueno, voy a hablar un poquito antes de iniciar un poco quién soy yo. Aquí están, lo pueden ver, ya está, lo ven en pantalla. Sí, bueno, listo. Bueno, mi nombre es Diana Buendía Pineda. En estos momentos soy coordinadora académica de comunicación del programa de comunicación social de aquí de la Corporación Universitaria Americana. Soy comunicadora social periodista de la Universidad Autónoma del Caribe. Soy magíster en desarrollo y gestión de empresas de la Universidad Simón Bolívar y especialista en gobierno y asuntos públicos también de la Universidad Simón Bolívar. Y el tema que me trae hoy aquí con ustedes en esta charla tan interesante es donde ustedes van a conocer cómo el clima organizacional de una empresa cambió en tiempos de pandemia y ahora la modalidad es híbrida y todavía se están viendo en muchas empresas lo que es casa u oficina. Las empresas miran con mucho más interés este nuevo modelo de trabajo que nos proyectan a dos dimensiones: unos que laboren desde sus hogares y otros que lo hagan desde sus casas. Pero más que todo, ustedes que son unos jóvenes y de pronto han escuchado esa palabra de clima, y cuando uno le habla de clima, la mente enseguida gira y se va para lo que es la parte medioambiental. No, ese sí es un clima que tenemos que tenerlo presente porque está lloviendo en estos días mucho. Pero hay un clima que se maneja, que se teje dentro de las empresas, y es el clima organizacional. Y es ese comportamiento y ese manejo que uno tiene con ese roce de una persona con otra. Y cuando hay un buen clima, un buen ambiente laboral, hay emociones favorables y un grupo muy armonioso, la empresa fluye internamente bien porque todos trabajan en armonía. Y el clima tiene que ver mucho con la parte motivacional, emocional y mental del recurso humano. Ustedes imagínense trabajando con una persona que siempre llega aburrida, hablándole mal a sus compañeros, ofendiéndoles, lanzándoles improperios. Eso va creando un mal ambiente. A eso es lo que le llaman clima. Un clima bastante pesado, lo que le llaman, y esto es lo que trae una serie de consecuencias que se pueden desencadenar dentro de una organización, de una empresa. Por eso es que el clima es importante, y esta palabra de clima organizacional, trayendo un poco en la historia, surgió hace 91 años, o sea, en el 1930, y fue una forma clara de una experiencia del estado de ánimo de cada una de las personas, o sea, cómo manejar el estado de ánimo de todas las personas. Y recuerden que en una empresa no solamente trabajan personas de una misma ciudad, hay otras que vienen del interior del país, si hablamos de Barranquilla, vienen de otras partes de la región Caribe. Hoy en día están personas de otros países, por ejemplo, de Venezuela, y hay de muchas culturas. O sea, hay empresas que tienen tantas culturas dentro de su digamos, de recurso humano, que son los trabajadores, y hay que saber manejar el comportamiento y aceptarlos a todos para que se maneje y se teja un buen clima organizacional dentro de las empresas. Y estos ambientes laborales, cuando son favorables, ¿qué pasa? Que se trabaja la productividad en una empresa, crece, se trabaja con mayor armonía, se trabaja con tranquilidad, la energía es muy positiva y las personas salen satisfechas todos los días del trabajo y siempre al día siguiente van motivados ahí a realizar su trabajo. Pero cuando el clima es bastante tenso, pesado, donde hoy en día se maneja así como en los colegios, de lo que es el matoneo y toda esta clase de bromas pesadas, donde hacen bullying. ¿Qué pasa allí? Porque en las empresas también se presentan esas situaciones que se dan en las instituciones educativas. El clima laboral se vuelve tenso, pesado, que las personas muchas veces no van a querer trabajar y prefieren estar pues en otra cosa, pero no estar laborando, y así decrece lo que es la producción en la empresa.
Existen unas clases de características dentro del clima organizacional en una empresa, la parte subjetiva. Hay muchos gerentes, presidentes de las grandes organizaciones o también de las pequeñas también se da eso. Ellos piensan que mejorando lo que es la parte de la infraestructura, mejorando lo que es la parte del acondicionamiento de la empresa, eso va a generar que haya un mayor clima, que las personas se sientan más satisfechas, que se sientan a gusto, pero nunca se ponen a pensar que de pronto la perfección que tiene cada uno de los empleados va más allá que redecorar o cambiar la parte estructura física de una empresa. Por eso que siempre existen un departamento muy importante como es el departamento de comunicaciones, donde hay un DIRCOM. Un DIRCOM es el director de comunicaciones que tiene a su cargo también otros comunicadores sociales, publicistas, mercaderistas, que lo conforman y ellos, ese DIRCOM es el encargado de hacer posible que en una organizacional el clima organizacional se maneje bien, saber detectar dónde se están presentando esta serie de inconvenientes y ellos entregar toda esa información a los que son los departamentos competentes, en este caso a la gerencia, hasta la misma presidencia, para poder manejar a través de lo que es la parte de bienestar de la empresa y que se empiece a manejar con todos estos psicoorientadores para que el clima fluya de una manera equilibrada y no haya esos tropiezos. Entonces, por eso el gerente debe de tener bien claro complejidad, que hace parte de las características. Y esto da a valer esta parte subjetiva del empleado, en que lo que depende más es lo tangible que lo intangible. O sea, deben de tener cuenta estas dos cosas, lo que ven, lo que palpan, a la parte intangible que es la que sienten, que va más que todo con la parte emocional. Y las altas expectativas, bueno, cuando uno entra a trabajar en una empresa y ya lleva más de 2 años, ellos tienen dentro de su mente y sus proyecciones y es el ascenso, ir creciendo laboralmente dentro de esa empresa, que eso también es otro de los puntos claves para mantener con ánimo a un empleado dentro de la empresa y que el clima siempre fluya de una manera muy positiva. Pero se preguntan, ¿qué tiene que ver la comunicación frente al clima organizacional? La comunicación social tiene que ver mucho. Para este taller yo traje, digamos, testimonios y realicé una serie de entrevistas a profesionales que tienen que ver, que se manejan aquí en Barranquilla en diferentes empresas y que tienen que ver con el manejo de las comunicaciones. Patricia Cantillo González, ella me contó su experiencia, lo que vivió el año pasado en todo esto, en lo que fue el manejo de ese proceso abrupto en lo que cayeron muchas empresas que ya no podían laborar, estar trabajando allí en sus oficinas, allí con sus demás compañeros de trabajo y tuvieron que desplazarse muchos a su casa. Esto lo que trajo es que el clima también cambió. Así como cambia el estado del tiempo, el clima de muchas empresas cambiaron y tuvieron que acomodarse desde casa con los que estaban en las oficinas. Vamos a escuchar aquí a Patricia Cantillo hablando, contándonos sus experiencias. Patricia Cantillo González, ella es comunicadora social también, especialista en gerencia de comunicación organizacional y tiene muchos años de experiencia en clínicas y en diferentes empresas aquí en la ciudad de Barranquilla, con lo que tiene que ver la parte de comunicación organizacional. Con respecto al tema de comunicaciones y a la importancia que tienen o que tuvieron las comunicaciones en medio de la pandemia y esa combinación que hubo entre la virtualidad y la presencialidad en las empresas, sobre todo a nivel organizacional, desde la parte empresarial de nuestra empresa, que es la agencia de comunicaciones. Básicamente, nuestro contacto con el cliente es importante, siempre ha sido importante, sobre todo en la parte presencial. A raíz de la pandemia nos tocó sumarnos a la parte virtual y nos tocó reinventarnos. En este proceso de crear nuevas estrategias, logramos, a
través de todo lo que tiene que ver en las redes sociales, que nuestros clientes entendieron la importancia que tienen las redes para cada uno de sus productos. De igual manera, les hicimos entender que la presencialidad es necesaria, pero que a través de la virtualidad también podemos lograr los objetivos que tenemos trazados. Nosotros manejamos un producto que es nuestro producto bandera, un programa de televisión en el cual la necesidad de poder estar presencialmente con el cliente fue realmente importante, pero en este momento nació la necesidad de poder estar de manera virtual con el cliente. Y es por eso que en nuestras oficinas creamos nuestro set de grabación, con el cual logramos a través de las diferentes plataformas, Zoom, Team y demás, que pudiéramos realizar las entrevistas, que nuestro producto no se detuviera durante un año y que se realizara, lo que fue sumamente importante para nuestra empresa porque nos permitió darle continuidad a nuestros objetivos. Bueno, ahí escucharon a Patricia Cantillo, que tuvieron que reinventarse, como hicieron muchos, como hicieron muchas empresas, reinventarse, y para no desaparecer, para no quebrarse más de lo que ya habían tenido pérdidas grandes económicas, tuvieron que manejarse en la parte, que es otra parte también híbrida, con las redes sociales. Y a través de las redes sociales se mantuvieron muchas empresas y otras desaparecieron lamentablemente. Pero la comunicación impulsa ese clima laboral, porque es el canal más importante para crear ambientes favorables a la hora de generar motivación en el recurso humano, para transformar los equipos de trabajo y que se conviertan en verdaderas comunidades de aprendizaje. Y sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde los empleados se enfrentaron de una manera que no lo tuvieron nunca en mente de laborar desde su casa. Y no fue fácil en un inicio trabajar desde su casa, cuidando al niño, preparando los alimentos, ayudándolos con tareas, haciendo tantos quehaceres. De esa manera, sobre todo si eran las madres de familia, tenían que dividir el cerebro en dos. Uno para atender el hogar, a su esposo, a los hijos y el otro para cumplirle al trabajo. No ha sido fácil, pero ahí poco a poco se fueron acostumbrando. Otros lo miraron desde una experiencia muy positiva y pensaban que laborar desde casa estoy ayudando, estoy con mi familia, estoy compartiendo más con mi familia, estoy atendiendo a mis hijos, pero la verdad es que el estrés, allí crece otra cosa que tiene que ver mucho con la salud de los empleados, y es el estrés. Atender a los hijos y atender el trabajo al mismo tiempo estresó a muchos, tanto a hombres como mujeres. Otros se adaptaron de una manera más fácil porque no tenían que cumplir con unos deberes obligatorios dentro de la casa y en su plano familiar, sobre todo los jóvenes que están laborando, que se los trasladaron a su casa, los oyeron muy felices porque ellos mismos tenían su horario laboral para poder cumplirle a la empresa. Pero las que eran madres de familia o padres de familia solteros, allí fue donde se vieron muchas complicaciones. Por eso, a través de las comunicaciones se tejieron una serie de charlas motivacionales para todos esos empleados. Cómo afrontar esa pandemia, algo que no estaba nunca en mente y que nadie lo tenía proyectado, ni las empresas más grandes del mundo. Recordemos, cuando el clima laboral es bueno, todo se potencia, y es por eso que una buena comunicación asertiva favorece en los resultados de las empresas. Por ejemplo, si un empleado se siente a gusto en su ambiente laboral y es valorado, es escuchado y motivado para aportar un objetivo común a la empresa que le va a servir, se va a sentir allí y que se pueda proyectar y unirse a un propósito junto con su fin como persona. Eso va a hacer que ese empleado se sienta más satisfecho y haya una comunicación más directa con la empresa y quiera seguir proyectándose más dentro de la empresa. Por eso, cuando se dio esto de la pandemia, el clima comunicacional también varió bastante, porque desde las casas muchos empleados empezaron también a innovar y a generar ideas positivas
para ayudar en el mejoramiento de las empresas, y sobre todo se dio todo esto a través de las redes sociales y los canales a través del internet, que se prepararon de la noche a la mañana de una manera rápida, y eso se debe gracias al Departamento de Comunicaciones para tener una intercomunicación directa del empleado con la empresa. Por eso en el 2020 el COVID se convirtió en este gran reto que nos cambió a todos la vida, este gran reto que a las empresas, a unas las enfrentó a continuar y reinventarse, y a otras las enfrentó en desaparecer. Por eso es que hoy en día, y miren, lo positivo también de las empresas, que hoy en día muchas empresas se fortalecieron y otras, además de desaparecer, surgieron otras microempresas familiares, y más que todo en lo que es el sector de la alimentación, y otros, los jóvenes, empezaron a desarrollar sus propias ideas de negocio y empezaron a vender que las camisetas estampadas, que productos de lencerías, también se metieron con la parte gastronómica y le fueron dando resultados positivos, y las que eran psicólogas, por ejemplo, empezaron pues a hacer lo que eran charlas motivacionales, y esto ayudó a muchas personas a continuar trabajando desde su casa, y también las empresas contrataban a estas personas psicólogas para poder ayudar y mitigar esa fatiga y ese cansancio que producía trabajar desde casa y atender un hogar al mismo tiempo. Vamos a escuchar otra comunicadora social, Margarita Lavado, quien nos va a contar su experiencia, y ella como DIRCOM de diferentes empresas, porque ella tiene su propia empresa que tiene su nombre, Margarita Lavado, nos va a contar esa experiencia y cuáles fueron las propuestas que ella realizó y cómo se enfrentó en el 2020 con el COVID. Bueno, gracias Andrea Muñoz por esta invitación para compartir un poco sobre lo que ha sido mi experiencia frente a este manejo de la comunicación luego de la pandemia o en entornos de pandemia, y sobre todo en entornos híbridos. Creo que puedo compartir lo que ha sido la experiencia desde dos miradas en la comunicación constructiva. La primera mirada se la quiero llevar desde el lance de los aprendizajes, y la segunda mirada creo que la podemos llevar desde lo que van a ser para mí los desafíos a los que me está invitando esta nueva realidad a responder y desafiar desde su conocimiento comunicacional. Como aprendizaje puedo traerles tres. El primero, aprendí el rol relevante y preponderante que tiene el comunicador como el conector de todas las emociones y de la información sensible de la organización. En la pandemia nos dimos cuenta que el comunicador era el rol que quizás en el mismo tiempo que todos estaban recibiendo la información sensible de lo que estaba sucediendo a nivel de gobierno nacional, lo que estaba marcando un equipo directivo frente a las disposiciones con las que tenía que responder, las disposiciones y quizás los acuerdos y los desacuerdos que se estaban generando frente a una junta directiva de cómo actuamos, qué no hacemos, qué sí hacemos, las disposiciones legales, pero al mismo tiempo ese comunicador podía salir de esa reunión y enseguida estaba entrando en otra y estaba conectándose y sintiendo y percibiendo lo que estaba pasando con los distintos niveles organizacionales frente a cómo hoy estaba respondiendo a esa nueva realidad de salir de su entorno presencial, laboral, de comunidad en su edificio, en su oficina, y tenía que estar entendiéndose frente a una realidad en casa. Y era el comunicador el que estaba recibiendo todas esas emociones y sentidos. Entonces, creo que el primer aprendizaje fue ese, la importancia y la relevancia que tiene un comunicador como el eje conector de toda la información, no solamente desde la mirada estratégica, sino desde la sensibilidad propia de quienes formamos una compañía, que somos las personas. Lo segundo, el segundo aprendizaje que creo que me puedo llevar es que fue muy importante que fuera un comunicador capaz de tener mapeada su organización para garantizar cobertura, porque lo que nos enfrentamos fue al desafío del aislamiento, de la fragmentación. Entonces, frente a un desafío donde los distintos grupos empezaron a desagregar, pues la forma como teníamos nosotros que garantizar cobertura tuvo que responder en esa habilidad del comunicador de si tenía leído y mapeado a sus distintos públicos en ubicación, dónde se encontraban, qué medios, con cuáles medios era que yo iba a llegar,
en que todo necesitaba en ese momento de tanta sensibilidad darle respuesta o darle la información que la compañía estaba marcando, y cuarto, garantizar que le llegara en el tiempo preciso para que todos pudieran estar sintiendo que seguían conectados a la organización. Entonces, luego dos aprendizajes. El primero es esa capacidad de ser el eje conductor, el eje que estaba recibiendo toda la información. El segundo, esa capacidad de tener mapeado a su público, a sus distintos públicos, para poder dar respuesta con cobertura adecuada en las ciudades en las que se encontraban sus trabajadores, o en las distintas plantas, inclusive de empresas industriales, o si eran distintas sucursales y sedes. Esa capacidad de que no se le escapara a nadie y pudiera todo el mundo seguir sin el medio de tratamiento conectado con su marca corporativa. Y el tercer aprendizaje, que yo remitió no solamente a los comunicadores, sino a la sociedad entera, es que tuvimos la capacidad de respuesta a la habilidad, a responder a la habilidad de la interacción digital. Sabíamos que pudo haber estado trabajo, pero finalmente respondimos a ella. Nos dimos cuenta que Teams, que Meet siempre han existido, que no aparecieron en marzo ni en abril del 2020, ya estaban, simplemente no las utilizábamos. Y cuando empezamos a utilizarlas, el comunicador tuvo la capacidad de empezar a darse cuenta que pudo, y la compañía pudo mantener conectados en esos distintos entornos, incluso a personas que no estaban acostumbradas a la habilidad tecnológica. Y hoy por hoy, seguramente para atrás un poco nos damos cuenta cuánto hoy hemos aprendido. Entonces, teníamos el aprendizaje que pudo traer es que la capacidad de respuesta a los entornos tecnológicos estaba ahí, estaba latente y había que desarrollar. Como desafío puedo compartirles tres que me deja la pandemia. Creo que hoy el comunicador tiene que estar muy habilidoso y atento a las tendencias que están sucediendo, tanto en su mercado, en su sector, en el sector económico en el que se mueve su compañía, para dar respuestas anticipadas y poder estar hablando en el mismo lenguaje y con la misma relevancia y la misma importancia. El equipo directivo está viendo hacia dónde va a marcar la compañía para que esté en esa posición preponderante y clave, donde siga siendo ese ético, porque no solamente es que está recibiendo la información, sino que está leyendo y entendiendo y anticipándose a las tendencias de lo que está pasando en su entorno. Adicionalmente, también está leyendo las tendencias de lo que está sucediendo en el mundo de las comunicaciones para llevárselas a su equipo directivo y decirle a ese equipo directivo: por acá, esta es la nueva forma en que nos estamos comunicando, o esta es la forma en que nos están comunicando, estas compañías, y en algún momento esta ola también va a llegar a nosotros. Entonces, aquí están estas estrategias, estas acciones para nosotros seguir generando conexión hoy en entornos donde sabemos que muchos de nuestros equipos de trabajo están trabajando de manera remota y tienen que seguir conectados y vinculados con el sentido y el propósito de la marca. El tercer desafío, el segundo desafío, creo, al que estamos llamados, sin duda, es al estar permanentemente actualizados para responder a las nuevas, no solamente a las nuevas respuestas de comunicación digital y tecnológica, sino responder a las nuevas emociones y a las nuevas experiencias que se están dando hoy en entornos, en realidad los entornos están siendo híbridos. Muchas personas se acostumbraron y están a gusto de trabajar desde casa. Entonces, ¿cómo nosotros como comunicadores entendemos lo que está viviendo ese comunicador que ya no quiere salir de su casa sino tener, digamos, una presencialidad un poco periódica en su nueva modalidad de trabajo en casa y también de presencia acá en su entorno real, en su entorno ocupacional, y cómo el comunicador puede dar aportes e ideas novedosas para que esa cultura y ese clima no se empiecen a fragmentar, sino todo lo contrario, a que pueda yo tener un poco llevar esa presencia de lo que está entregando la compañía ahí a su realidad en casa. Entonces hay que ser muy creativo, muy inventivo y sobre todo estar muy actualizado en materia de experiencia de colaborador,
de nuevas formas de interacción y de comunicación, de datos interesantes y relevantes que pueda llevar al comunicador, desde el comunicador a los distintos perfiles profesionales para que sientan que la compañía está ahí entendiendo y aceptando o adaptando a esta nueva realidad y que te necesito a ti como colaborador muy vinculado y conectado aún cuando tu tiempo está siendo de productividad desde casa. Y creo que el tercer desafío al que estamos llamados todos, no solamente desde la mirada del comunicador o de cualquier rol ocupacional, es al de tener esa conexión humana en medio de la hiperconexión digital. Recientemente se cayeron las redes sociales y finalmente mucha gente dijo que fue mucho más productivo. Otros decían que sus negocios se le cayeron porque tenían conexión y porque perdieron conexión con sus clientes a partir de las redes sociales a las que estaban acostumbrados. Otros, son distintas las sensaciones. Otros explican que no querían contestarle a las personas porque no sabían que era que se había caído la red de WhatsApp, sino que de pronto estábamos reseteando el teléfono y decían que no están contestando, no están llegando los mensajes. Creo que esta experiencia nos dio esta emergencia pequeña nos dio la posibilidad de darnos cuenta que los medios, aunque estén ahí, siguen siendo medios, siguen siendo instrumentos, que el vínculo se forma a partir de la interacción, de la conexión que yo logre tener con el otro, que la respuesta a una llamada es de manera inmediata, que no podemos perder esa sensibilidad de la comunicación humana, de la presencia de la voz, de la presencia, de la sensibilidad de lo que el propósito de la compañía quiere transmitirle a su colaborador. Y ese comunicador tiene que ser muy creativo para seguirle llevando la importancia y la relevancia del propósito de la compañía a este nuevo entorno. Y a su vez, el colaborador debe entender que si bien está en un entorno de comodidad o de aceptación a su realidad, que está hoy distinto, de una manera ya un poco más relajada, porque estoy en el propio entorno de mi casa, la productividad, la ética, la respuesta y la lealtad por mi compañía sigue vigente, sigue siendo necesaria y sin duda es la que va a impactar y va a dar respuesta a los resultados de la cada meta estratégica que se está planteándose en una compañía. Todo. Bueno, ahí estaba Margarita Lavado hablando de su experiencia. Fue muy amplia, la dejé completa porque me pareció muy importante estos apuntes que ella realizaba y esa experiencia que vivió y la importancia que tenemos nosotros los comunicadores sociales y cuando nos dedicamos a trabajar en la parte organizacional. Somos ese eje, somos ese motorcito y somos, digamos, esa conexión que tenemos que brindar dentro de las organizaciones. Las empresas, solamente las empresas, lo que son las pymes, las empresas pequeñas son los que no cuentan con directores de comunicación, no hay departamento de comunicación. Sin embargo, ellos siempre necesitan del apoyo de un comunicador social cuando quieren hacer algo relevante, algo que lo que tienen que proyectar en la empresa y siempre contratan de una manera externa o utilizan un freelance para que le preste ese servicio en la parte organizacional, en la parte de comunicación organizacional. Por eso es muy importante. Y en estos tiempos en donde ya se está manejando, porque es que desde el año pasado, desde el 2020 a la fecha, muchas empresas se quedaron con el modelo híbrido, donde un grupo trabaja desde la casa y otro grupo trabaja en las oficinas, así como las instituciones educativas, donde hay una alternancia. El que quiera venir a clases presenciales la recibe y el que no la recibe desde su casa de una manera cómoda, que aunque uno cree que están conectados, pero no lo están. Pero bueno, es así como se está dando esto. ¿Qué es lo importante? Que allí, como lo señaló Margarita Lavado, que nosotros como comunicadores sociales lo que tenemos que mantener ese clima, así sea desde tu hogar con la oficina, y que tú te sientas que haces parte todavía de la oficina, que eres un elemento importante para la oficina. Y recuerden que las empresas, sin un recurso humano, las empresas no van para ninguna parte, porque los que realizamos todo somos nosotros los humanos. Y cuando esa conexión que existía
y que se está viendo en algunas empresas aquellos que han ido retomando su empleo y yendo de una manera normal y común como antes a realizar sus actividades. Ese roce humano de una persona con otra, la verdad que vale más que estar tú de aquel lado y yo de este lado, porque uno no sabe si la persona te está prestando atención, tú no sabes si la persona te está captando como debe de ser, y la verdad es que ya está comprobado que las personas que están del otro lado, sobre todo lo que tiene que ver la parte de educación, donde me estoy manejando en este momento, donde mi rol ahora es de docente, uno se da cuenta que cuando le pregunta al estudiante, el estudiante no te responde enseguida porque él está conectado, pero conectado virtualmente, pero mentalmente está desconectado. Y así pasa también con muchos empleados que están conectados virtualmente, pero desconectados mentalmente. El comunicador social, ¿qué tiene que hacer? Y cuando está encargado de estas funciones, en que esa conectividad no se pierda, en que si estás conectado virtualmente también lo estés mentalmente, que tu mente esté trabajando al mismo nivel como lo hacías cuando estabas dentro de la empresa y que todas esas distracciones que existen en la casa del niño gritando, llorando, de preparar los alimentos, todo eso se convierta ya como en parte tuya, como en parte también en estos momentos de la parte laboral, porque estás trabajando de casa, al menos que te encierres en una habitación y te olvides que tienes unos hijos pequeños, te olvides que tienes que hacer otras cosas y te dediques nada más a trabajar. Pero recuerden que en muchas familias las encargadas de la parte del aseo tuvieron que mandarse también para sus casas, al menos que vivieran allí, pues esas fueron las que pudieron pues continuar una vida normal, pero aquellas que tenían que ir todos los días dejaron de asistir a cumplir esos quehaceres a esas familias, y es allí donde muchas madres que laboran en una empresa y que tenían que trabajar desde las empresas, tenían que cumplir las funciones que ya no le estaba dando, no le estaba entregando a esas personas que ellos tenían que contratadas para realizar todos los quehaceres de la casa. Entonces, esto se fue manejando de un matiz distinto, donde el comunicador organizacional tuvo que crear de una manera asertiva un diálogo y una conexión para que todo fluyera como debiera ser y las personas desde sus hogares, a pesar de estar trabajando y atendiendo su hogar, se sintieran de una manera más cómoda y pudieran rendir en el trabajo, que era lo más importante. Bueno, ahora les voy a presentar otra entrevista que realicé a Jaime Díaz Pacheco. Él es empresario y es director general del grupo Miradas Internacional, que es una revista que desde antes de la pandemia ya venía trabajando, y ellos se habían inventado este sistema de trabajar de una manera virtual para poder tener una conexión directa con las demás revistas internacionales, porque esto es digamos un grupo internacional donde Colombia tiene Miradas Colombia, México también tiene sus miradas, al igual que muchos países tuvieron que conectarse virtualmente antes de pandemia, y por eso para ellos no les afectó mucho. Y dice que es un modelo muy importante, pero que hoy en día muchas empresas tienen que mirar hacia allá. Vamos a escuchar ahora a el señor Jaime. ¿Sí? Señor, una cosa, ese material usted no lo va a hacer llegar. Sí, yo se lo puedo enviar. Ok, gracias. Yo podría decirle, profe, que todas las personas que estén inscritas, yo le puedo pasar ese listado para que se las envíe de ahí, y ahí le puede enviar a usted. Antes de la pandemia, porque íbamos a lanzar esta red de revistas internacionales, y para ello la única manera de trabajar con otros países de manera coordinada era a través de lo digital. Y fue una muy buena propuesta para todos. Primero tuvieron que adaptarse a los lectores, ¿no? Porque era algo distinto al trabajo que se realizaba de manera presencial, pero al tener esta ventaja, nosotros de realizarlo de manera digital, podíamos tener una muy buena colaboración entre todos los directores, y una manera más rápida de poder contactarnos que estar reuniéndonos en algún lugar. Nos era más complicado para nosotros que estábamos en varios países. Bueno, ahí pueden ver que ellos
de pronto, cuando el choque de la pandemia para ellos no les cayó como un vaso como un vaso de agua fría. Para ellos fue algo normal porque ya se habían adaptado para poder manejar todo ese grupo de revistas y de una manera online ellos podían comunicarse y podían pues seguir laborando de una manera muy normal y tranquila. Con esto de la pandemia, otras empresas, miren estos modelos híbridos en las empresas, se dieron cuenta que sí podían, muchas empresas se dieron cuenta que sí se podía trabajar desde su casa. Y lo que hizo fue adaptar los espacios en las casas. En muchos lugares se adaptaron un lugar como una oficina en las casas donde se llevaron, que las empresas les trasladaban los escritorios, los computadores, todo para que ellos se sintieran en su ambiente laboral y pudieran trabajar más tranquilos y sin menos presión. Adaptando esos espacios fueron las nuevas reglas de convivencia que empezaron a tener y esas charlas con la familia para que los hijos, los esposos empezaran a entender que mi mamá ahora está trabajando desde casa y yo tengo que tener un comportamiento distinto, no distraerla para que ella pueda rendir en el trabajo como lo hacía cuando presencialmente en las oficinas. También algunas empresas se adaptaron en otro modelo híbrido y así lo vienen realizando algunas universidades y algunas empresas aquí en Barranquilla y me imagino que en otras partes del mundo, donde un grupo trabajaba desde casa y el otro trabajaba en sus hogares, o sea, un 50%. En otros era un 20, 50 y 50 en una empresa y en otro era 20, 80, o sea, 20% de pronto en casa una semana y 80% en las empresas y después se invertía o viceversa. 80% en la empresa y el 20% en sus hogares. También se vieron otras cosas, que fue realizar un mapeo, y eso lo dijo Margarita Lavado dentro de su presentación. Un mapeo, ¿dónde viven estas personas? El rango de las edades también se ha tenido muy en cuenta. Las personas ya que pasaban de 50 para arriba, bueno, ellas vamos a dejarlas que trabajen desde sus hogares. Y también la distancia de ese empleado a la oficina, también trabaja desde tu hogar, que es mucho más favorable para ti. Pero ¿cuáles fueron las ventajas para muchos empleados? Se ahorraban la plata del transporte. O sea, les rendía un poquito más el salario y eso se pudo evidenciar en muchas familias donde no tenían que estar gastando la plata del transporte para trasladarse, para ir y regresar a sus hogares, porque ya les rendía un poco más porque no tenían que salir porque estaban trabajando desde su casa. Y de pronto esos, digamos, 80, 90 mil pesos que les sobraban podían utilizarlos en otras cosas también importantes en sus casas. Entonces fueron cosas favorables y desfavorables que de pronto se empezaron a ver en este nuevo modelo híbrido que se están viendo en las empresas. Pero lo más importante es la adaptabilidad, que muchos tuvieron que ya programarse en que me toca trabajar a mí desde casa y otro me toca asistir al trabajo. Una semana al trabajo y la otra semana desde casa. Y esto le ha dado como un manejo bastante favorable. En otras personas que tienen hijos, dice, me gusta más trabajar desde casa porque yo quería meter todas estas entrevistas y charlé con muchas personas para conocer su experiencia, lo que vivieron el año pasado y parte de este año que están viviendo. Dice, empecé a tener mayor cercanía con mi familia, sobre todo muchos comunicadores sociales, porque las personas del común que no trabajan en los medios dicen, los comunicadores sociales la pasan rico, se la pasan en eventos, conocen personas importantes, pero no saben cómo es realmente la labor de un comunicador social en un medio de comunicación, sobre todo en un periódico y sobre todo el más importante de la región Caribe, que es el Heraldo, y valga la cuña para el Heraldo, donde tú sabes a qué hora entras, pero nunca sabes a qué hora vas a salir. Cuando yo estuve en ese tiempo que estuve en el Heraldo, yo entraba a las 7 de la mañana, otras veces a las 8, pero yo no sabía a qué hora iba a salir. Podía salir a las 3 horas, a las 4 horas, a las 5 horas, a veces duraba 12 horas dentro del periódico y uno perdía lo que era esa conexión con su familia, esa conexión con los amigos. Si tenía una relación sentimental la perdía porque el tiempo se pasaba más dentro del periódico que en
que compartiendo no tenía tiempo para compartir ni con la familia, ni con las amistades, ni si tenía un enamorado, mucho menos. Con esto de la pandemia, fíjense que muchos comunicadores sociales y sobre todo de estos medios donde tenían que estar allí esclavizados desde la mañana, unos hasta las madrugadas, otros hasta altas horas de la noche, otros hasta horas de la tarde, porque dependiendo el tema que te tocara ese día tocar en la información, dependiendo de la fuente a la cual pertenezca, me empezaron a decir: me gusta esto de la pandemia, lo he tomado de un lado positivo porque recuperé a mi familia. Yo nunca podía compartir con ellos. Yo no tenía tiempo para darle a mis hijos, no los vi crecer como debía ser. Yo sabía que iban creciendo, pero porque se permanecían, vivían más en el trabajo que en sus casas. Otros dicen, otros me aportaron, no me gustó para nada porque me estresé más, se me empezó a caer el cabello, era más angustiante tener que rendirles con mi trabajo, mi eficiencia a la empresa, pero también tenía que hacer muchos quehaceres aquí. Otras dijeron, me gustó en una parte de la pandemia trabajar desde mi casa porque aprendí lo que yo nunca había hecho, cocinarle a mis hijos. Entonces fueron cosas favorables y desfavorables de pronto que vivieron muchas personas, pero lo más importante yo creo es esa adaptabilidad de las empresas y de las personas que están laborando, de poder continuar en un trabajo sagradamente, y de las empresas continuar en el mercado también con sus siempre pendientes de la competencia, cómo voy a mejorar, cómo voy a crecer más. Y con esto nos sirvió mucho el internet, sirvió mucho las redes sociales, porque se convirtieron en ese vínculo muchas veces dentro de las empresas para poder entregar informaciones directas. Y la manera de uno poder decir, bueno, estoy aquí en mi casa, y empezaron todos, surgieron otras redes sociales, cogieron más fuerza el TikTok y otras redes sociales que las personas podían desde casa mostrar, hombre, yo no solamente estoy trabajando, tengo tiempo para hacer ejercicio con mi familia, tengo tiempo para bailar, tengo tiempo para compartir. Bueno, todo esto nos trajo muchas cosas, tanto positivas como negativas, pero lo más importante y lo más bueno y maravilloso en el ser humano es que nos adaptamos a todo lo que se nos presente. Así como nos adaptamos desde los años, a principios de los años 90 hasta la fecha, con el internet, con esto de las redes sociales, y que el periodismo cambió y ahora es más digital que convencional, así nos estaremos adaptando a este nuevo modelo híbrido que se están presentando y que desde muchas empresas lo cogieron, se quedaron con él porque les ha dado muchos resultados favorables. Ya para concluir esta charla tan interesante acerca de clima, comunicación organizacional en modelos híbridos, pues vamos a escuchar nuevamente a Jaime Díaz Pacheco, porque él nos va a contar pues de toda esta experiencia, las cosas positivas cuando uno trabaja también desde la virtualidad en la parte híbrida de una empresa. Lo único que ha hecho la pandemia ha sido certificar, ¿no?, que este modelo nuevo de negocios ya no va a ser algo distinto de lo que se realizaba, ¿no? Ya muchas empresas que ya estaban acostumbradas al tema presencial, ya han adaptado sus oficinas, sus trabajos, lo que tienen que hacer con su colaborador, ¿no?, de manera digital, porque muchos están realizando ya trabajo desde casa y muchos en pandemia se han acostumbrado, ya han hecho un hábito para estar con su familia dentro de algunas horas determinadas, ¿no? Y más, muchas personas, muchos colaboradores se perdió. Lo único que ha hecho la pandemia o realizado, pues se podía manejar perfectamente y se podía comenzar con el modelo también presencial, porque muchas personas todavía quieren el modelo presencial, pero hay muchas personas que no se podían adaptar porque perdían muchísimo tiempo, entre comillas, perdían tiempo en las oficinas, podían estar, por eso que muchas personas decían que la oficina era como en casa, porque a veces estaban desde muy temprano hasta muy tarde, y de esa manera perdían horas claves con la familia, con los hijos, ¿no? Y se estaba perdiendo muchísimo
esa unión familiar, ¿no? Ya el papá ya no podía estar mucho tiempo en casa, 1 hora o 2 días, y luego ya no podía más. Los hijos tenían que salir igual a las escuelas, las mamás están en casa o trabajando también. Entonces, yo creo que este modelo va muy bien a personas que tienen ese tipo de carga laboral, que todos los días tienen que estar en la oficina, pero ahora ya no. Este modelo además los va a aliviar un poco más, va a aliviar la carga de muchos trabajadores que se sentían muy estresados al tener una carga muy pesada en lo presencial, ¿no? Si bien no se va a perder lo presencial, porque el ser humano necesita conexión presencial como otro ser humano, definitivamente, pero ahora te da ventajas comparativas con otro tipo de modelo de negocio. Bueno, ahí estaba Jaime Díaz Pacheco hablando de este tema muy importante, este modelo híbrido que ha sido favorable para algunas empresas, desfavorable de pronto para otras. Sobre todo es que dependiendo también el tipo de la empresa, porque también tuve la oportunidad de hablar de esas mujeres que con mucho esfuerzo, con mucha dedicación sacaron adelante lo que son las casas de belleza o lo que uno le llama los salones de belleza, las estéticas. Eso más que todo tiene que ser presencial y tienen que siempre estar recibiendo públicos para ellas poder desarrollar su trabajo. Y lo lamentable de todo esto con la pandemia es que muchas casas de belleza y muchos centros de belleza aquí en Barranquilla cerraron, se vieron en la necesidad de cerrar porque se fueron a quiebra, porque al no tener ninguna persona a quien atender, a quien arreglar el cabello, arreglar las uñas, hacerle un tinte, hacerle un derriz, todo eso tenían que hacerlo de manera presencial. Y esas yo creo que han sido, digamos, de los sectores de la economía en que tuvieron grandes pérdidas y que no le convenía y que no le servía para nada el modelo, no les sirve tampoco en estos momentos el modelo híbrido, porque como una estilista, por ejemplo, a través del internet, conectado a través de redes sociales, le va a cortarle el cabello a una persona, no lo puede hacer, tiene que ser en físico, tiene que ser presencial. Como también, por ejemplo, yo que tengo un tratamiento que siempre tengo que estar acudiendo al oftalmólogo, tenía que ser también presencial. ¿Cómo me iban a tomar la presión ocular o cómo me iban a hacer toda esa clase de exámenes si es presencial? Porque por más que sea que la tecnología haya avanzado, todavía no hay una mano que salga por un celular o por una aplicación, ven, yo te voy a hacer todo lo que necesitas. La parte de odontología también se vio muy afectada. ¿Cómo van a tratar el tratamiento de una muela o de algo que necesites, un tratamiento en la boca? Tiene que ser presencial. O sea, que a algunos de pronto les favoreció positivamente, pero a otros les desfavoreció bastante. De pronto se mantuvieron mucho las clínicas, las grandes, digamos, los grandes salones de belleza que pudieron aguantar y mermarse todo esto de la pandemia, del aislamiento, pero los pequeños fueron los que se vieron en la necesidad, lamentablemente, en cerrar las puertas y decir no podemos porque me caen, tengo cantidades de deudas, no sé cómo pagar, no tengo con qué pagar el arriendo, y fueron muchos factores desfavorables. Por eso este modelo híbrido va aplicado no a todos los sectores económicos que existen en el mundo. De pronto las instituciones educativas, de pronto esas empresas donde el personal se va y puede trabajar desde su casa perfectamente y todo fluye normal, como muchas empresas aquí se acogieron al modelo híbrido. Pero entidades, empresas que tienen que ver con que tienen que tener una conexión directa, humana, esas son las que se fueron a quiebra. Muchos restaurantes importantes aquí de Barranquilla cerraron, se vieron en la necesidad de cerrar. Hoy están abriendo nuevas unidades de negocio que tienen que ver con el sector de la gastronomía, pero aquellos que ya uno conocía, que ya sabía de la calidad de lo que es de los platos exquisitos, esos desaparecieron, muchos se fueron a quiebra. Por eso hay cosas que de pronto son positivas para algunos, pero negativas para otros. Bueno, hasta aquí llega la charla. Muchas gracias
por estar allí conectados, por conectarse. La verdad fue para mí satisfactorio entregarle todo esto, digamos, este cuento de lo que es el clima organizacional y cómo se reinventaron muchas empresas, y hoy el modelo híbrido es una realidad, pero más favorable para las empresas que son más que todo de oficinas, que aquellos que tengan que atender a un personal, a otro humano, para poder seguir vigentes en la economía global. Señor, recuérdeme por favor cómo es lo de la inscripción. Muchas gracias. ¿Lo de qué? Lo de la suscripción. Yo les indico. ¿Cómo están? Ahora sí pude colocar la cámara, que ahorita no pude. Muchísimas gracias, profe, por poder darnos esta charla bastante interesante, bastante todavía, porque todavía se puede tomar muchísimo en cuenta de lo que usted nos está diciendo. No se ha cambiado mucho la sintonía sobre el manejo de la parte híbrida en muchas empresas. Aquí en Barranquilla hay muchas empresas que están tomando eso, como usted bien lo decía, la parte de las clases es un buen ejemplo de eso. El estudiante que quiere puede venir, el que no puede hacerlo desde su casa y se puede dar un mayor alcance. Por ejemplo, esto que estamos realizando es un claro ejemplo de todo el alcance que se puede realizar con esta modalidad. Yo quería, antes de finalizar, antes de despedirnos, recordarle a todas las personas que no se hayan inscrito, que puedan ingresar por medio del link que se envió. La idea es que todas las personas que hayan podido acceder a este taller puedan realizar esa inscripción, que nosotros sepamos que realizaron, que estuvieron aquí con nosotros prestando atención, haciendo alguna pregunta. Ya finalizando, le quería dar las gracias, profe, Diana, por el espacio, porque sé que se debe sacar un espacio para poder realizar este tipo de jornadas. Es muy importante para nosotros el apoyo que nos están brindando diferentes docentes de diferentes campos a este seminario que se está realizando para la inserción de la vida laboral, y que se entienda desde su punto de vista de la parte de comunicación y todo el clima organizacional cuán importante es eso en la inserción laboral de los estudiantes. Bueno, si no hay preguntas, eso sería lo otro. yo creo que fue un tema bastante claro. Quería tener más testimonio, porque la verdad uno para esta clase de temas hay que mostrar es la vida real, es mostrar lo que realmente están viviendo muchos, sobre todo en la parte organizacional, porque los comunicadores sociales, yo que he trabajado también en la parte organizacional, a veces manejar un clima dentro de una empresa no es fácil, pero con esto de este nuevo modelo híbrido, creo que tuvimos que cambiar, darle un giro para poder tener esa conexión, ese calor humano, así sea desde tu casa acá con los de la oficina, así como lo proyectó Margarita Lavado. Y con todas estas, digamos, estos testimonios, creo que fue bastante amplio en que ustedes entendieran cómo ahora se deben de manejar, sobre todo los comunicadores sociales que están allí conectados, cómo se deben de manejar hoy en día las comunicaciones de manera híbrida. ¿Puedo hacer una preguntita? Sí. ¿Qué factores determinan un buen clímax laboral? Bueno, más que todo, Rocío, uno de los factores más importantes que determina lo que es el clima laboral en una empresa es la comunicación asertiva. Si el grupo, imagínate, por ejemplo, en el departamento de comunicaciones, en el cual nosotros pertenecemos como comunicadores sociales, que tú, Rocío, Silva y Diana Buendía estamos trabajando en el mismo departamento, que nos tratemos de una manera cordial, sin ofensas. Si vamos a llamar la atención, de pronto yo soy tu superiora, te voy a llamar la atención, hacerlo de una manera asertiva, en que tú no te sientas menospreciado, en que tú no sientas que uno te está menospreciando, está, digamos, desdibujando tu trabajo ante el grupo de compañeros laborales. Entonces, es la manera de saber llegar a la persona de una manera sutil,
en que entienda que cometiste un error que debes de mejorar, porque eso te ayuda a crecer como profesional. A decir, no sirve, me parece que tienes que irte a donde estudiaste, te regalaron el diploma. De esa manera tan ofensiva lo que hace es que el clima se entorpezca y esto se altere, y esa persona que queda herida, resentida, empieza a armar, cuando uno dice un mal, digamos que empieza a hablar mal y hablar mal del otro y hablar mal con el otro, a inventar cosas, y ahí el clima organizacional se pierde, se quiebra, y después hay que empezar a trabajar en ello, dónde fue la raíz, para poder otra vez llevar estratégicamente a que todos trabajen de una manera armoniosa. Hay empresas, a mí cuando yo he trabajado en la parte como directora de comunicaciones, donde habían empleados que se sentían por encima de los demás, y uno tenía de una manera sutil alinearlos, que todos somos iguales. Si estamos aquí es porque todos somos igual de profesionales. Si estamos aquí es porque somos capaces de estar, porque tenemos la misma capacidad intelectual para poder desarrollar nuestro trabajo de una manera armoniosa. Pero si uno le seguía el juego, de pronto como broma, como uno dice de una manera jocosa, mamaderas de gallo, allí era donde se rompía ese hilo y empezaba a generarse ambientes no favorables dentro de la empresa. Por eso es que hoy existe algo muy importante y que se debe tener en cuenta: la comunicación asertiva. Decir las cosas de una manera prudente, sutil, para poder llegar a esa persona y que esa persona entienda que de pronto está cometiendo una falla, unos errores, o que no está rindiendo dentro de su productividad, pero de una manera adecuada, con ejemplos favorables en que la persona se sienta que lo están alabando y que le están diciendo en esos momentos: puedes crecer porque tú puedes, eres capaz, y si estás aquí porque eres inteligente. Algo así, así es como tiene que saber llegar a los empleados, Rocío. Ok, gracias. Profesora, una pregunta. ¿Sí? Profesora, yo quería saber, o sea, el link de asistencia, yo estuve toda la clase, pero muchas veces me salí. Quería saber si no hay que llenar ningún requisito de asistencia o algo. Bueno, ya con el profesor Julio García, él es el encargado de la asistencia, que me está colaborando, aquí el coordinador, y yo creo que él tiene el apunte de todos, además se está grabando y uno puede ver en el registro de la grabación que quienes asistieron a esta importante charla. ¿Preguntas? Ahorita va a empezar el partido, señor. ¿Ah? Que ahorita va a empezar el partido. Bueno, sí. Ya está por iniciar. Bueno, espero que le haya gustado esta charla importante de clima, comunicación organizacional, modelo híbrido. Recuerde que es lo que estamos viviendo, y con los que están allí, que hay varios comunicadores sociales en ejercicio, pues lo tengan en cuenta y lo sepan practicar dentro de las empresas en las cuales estén realizando asesorías en comunicaciones. Bueno, si no hay más nada, no hay más preguntas, pues yo me despido y le doy las gracias, en verdad, por haber participado en esta charla tan importante e interesante. Muchísimas gracias a usted, profe. Muchísimas gracias por tomar el espacio y poder darnos toda esta información. Bueno, chicos, quedamos así. Por favor, todas las personas que no se han inscrito, recuerdo, muchísimas gracias. Recuerden que el próximo jueves también vamos a estar realizando una actividad. Vamos a estar manejando diferentes temas durante todo este mes y el próximo también, para que ustedes puedan aprovechar al máximo toda esta información de valor que tenemos para darles sobre el tema de inserción laboral. Les agradezco mucho que estén aquí conectados, que se hayan conectado, que tengan una excelente tarde. Que tengan una excelente noche. Hasta luego. Gracias, Julio, igualmente. Hasta luego. Hasta luego a todos.